10 de la mañana, 42 minutos y después ahí estamos. Se bajan a veces las sillas, no es tema tuyo. No, ya pero sé. A veces pasa. ¿Cómo estás, Marita? Bien, entre la tos y todo lo que nos pasa en estos días Sí. de gripes, Ay, faringitis, por Dios, sí, pero bueno, hay que una semana... se va el invierno y como que la primavera empiezan más los que son alérgicos, como todo el tema de la alergia, pero por lo menos esos tos y resfríos ya no tanto. Así es. Ya no tanto. Sí. Bueno, desde Ciudad Habitada nos traes otra vez para hablar de las actualizaciones sobre el Código Urbanístico, porque lo tiramos. Que empezaba la discusión, presentó el proyecto en la legislatura. La semana pasada y un poquito de los primeros días hubo una especie de tratamiento en asesores con el Ejecutivo. Este viernes, mañana, escuchan a los vecinos y está como acelerada la cuestión de la aprobación, ¿no? Claro. O del tratamiento del mismo, ¿no? Entonces, un poco lo importante es saber qué dice este código, ¿no? O sea, qué nos puede esperar en la ciudad y cuáles son las cosas, si se quiere, más... no sé si importantes, pero más relevantes en materia. Todo el mundo está queriendo saber qué va a pasar en mi barrio, ¿no? Si mi barrio cambia, mi barrio no cambia. Por eso es importante tener siempre a los vecinos informados. Y lo que, hay cuestiones a tener en cuenta. Hay zonas de la ciudad de Buenos Aires donde algunos barrios, como Devoto, Colegiales, verían escuchado sus reclamos respecto a no permitir más construcciones en altura o quedarse con planta baja y 2 y 3 pisos, con una nueva zona que aparece en el Código Urbanístico que es la que se denomina USAP 0, que es una nueva zona que en realidad proponen consolidar la situación de ciertos barrios que tienen ciertas características para que no exploten como estuvo sucediendo este último tiempo. Y después hay una cuestión importante respecto a los edificios patrimoniales y a cierta incentivo que se quiere dar para la construcción entre el norte y el sur, que tiene que ver con fomentar lo que le llaman una capacidad constructiva adicional, que eso es un poco lo que si se quiere, llama más la atención de cómo sería la situación, la posibilidad de que existan siempre un órgano interpretativo que es el que termina resultando o resolviendo situaciones que para ya con el tiempo uno tiende a sospechar por qué algo que un código debería ser sencillo, entendible para todos, siempre tiene que haber alguien que lo interprete y que dé otra posibilidad. Entonces, a sospechar, ¿por qué? Porque esas cuestiones siempre históricamente estuvieron atadas a excepciones al código urbanístico, que esto se sabe mucho en la ciudad de Buenos Aires en la década del 90, empezaron y continuaron con algún parámetro que intentó ponerles un paréntesis, pero siempre porque el mismo código habilita la posibilidad de tener consultas y lograr mayores metros cuadrados. Cuando hay una excepción al código es porque hay un interés de explotar al máximo una parcela en un lugar determinado. Y esto a veces genera controversias en situaciones consolidadas de barrios, como se pudo ver en su momento en Núñez, en Belgrano y demás, ¿no? O sea, siempre son zonas apetecibles para el mercado, y que con el tiempo también generó las protestas o los reclamos vecinales, porque lo que hay que decir es que la ciudadanía está cada vez más informada, se interesa por lo que pasa en su barrio, no quiere en algún punto que cambien situaciones que están consolidadas, que tienen que ver con su identidad, y en ese sentido es lo que moviliza todo esto, porque además, para que cambie un código urbanístico y se permitan mayores capacidades constructivas, también tiene que ir acompañado de infraestructura, tiene que ir acompañado de un crecimiento de todo el soporte que implica que la ciudad crezca, se densifique y que después no tengamos problemas con los servicios, ¿no? Y esto no se ve. Cuando uno dice, bueno, desde
desde el plano de lo que sería la teoría Claro. o lo que sería lo que se piensa como futuro de la ciudad, porque también es cierto que los cambios no se consolidan en un año, hay propuestas que se ven a futuro. Después, si eso no se acompaña o no hay un proyecto que tenga que ver con la mejora de esa infraestructura, va a eclosionar, y se pudo ver, ¿no?, a lo largo del tiempo que esto así sucedía. ¿Vos decís que todavía las constructoras y los empresarios están como temerosos y van a esperar? Porque hace poco Jorge Macri en una conferencia, no me acuerdo dónde había participado, como que los tranquilizó, ¿no? O sea, me parece como que les llevó calma. Pero bueno, me parece que todavía no sé si se va a reactivar en lo que queda este año o van todavía a esperar un poquito a que se termine de organizar todo, ¿no? Bueno, en realidad hoy hay 2 zonas donde va a haber modificaciones que no se permite la presentación de planos nuevos, claro, pero todo lo que está en movimiento se tiene que regir con las normas anteriores, ¿no? Pero esto ahí es donde se genera inclusive ese gris con los vecinos, ¿no? O sea, pero bueno, entonces lo que se presentó hasta ayer y se aprobó es con un código anterior. Claro, y lo que me parece que los que ya tienen permiso de obra ya está, tienen vía libre. Sí, los que tienen permiso de obra ya tienen vía libre, pero justamente, ¿no? Entonces genera ese gris del día, ¿no? Del día anterior a hoy, ¿no? Claro. Claro. Son cosas que siempre generan tensión y siempre se parece un loop esta cuestión, porque además el primer planteo que uno hace es, bueno, el código urbanístico es un instrumento que viene atado de un plan urbano ambiental, porque nosotros por suerte tenemos una constitución del año 96 que dice que la política que rige las cuestiones urbano-ambientales de nuestra ciudad es el plan urbano-ambiental, que se aprobó en el 2008. Y que la misma ley dice que se tiene que actualizar. Lo cierto es que ese plan no se actualizó. Claro. Entonces, no se era necesario. Claro, que siempre es necesario corregir, porque por estas cuestiones, corregir, pensar, repensar, consolidar, fortalecer, estas cuestiones que van pasando en casi, ¿no? 2008, 2010, bueno, ya llevamos más de 10, más de 10 años, casi 20, con bueno, falta un poquito menos, pero con esta misma situación. Entonces uno dice, ¿pero cómo? La norma dice que tiene que haber un plan actualizado y después el código. Nosotros siempre estamos con el código. Entonces es la discusión eterna en la ciudad de Buenos Aires, porque siempre existió un código urbanístico antes que un plan urbano ambiental, y estamos desandando esa situación y haciendo que estas cuestiones que intentan, bueno, mejorar, corregir, estén en tensión permanente. Entonces uno dice, bueno, pero la norma dice así y nosotros siempre hacemos asá. Bueno, es el loop, ¿no? Yo digo, es la discusión, o sea, volver a decir que porque el plan urbano ambiental no está actualizado, no tenemos que aprobar el código, puede ser lo correcto, pero no es lo que sucede. Claro. También hay que ver cómo manejan las mayorías esta cuestión, ¿no? O sea, están los votos para que esta situación se dé, no está. Bueno, es un tema a ver qué pasa en estos días, ¿no? Pero lo que digo es, en esa discusión de que, bueno, no se vota porque no está el plan, bueno, también hay grises, porque a veces uno puede mejorar alguna condición aprobando una situación aún no habiendo plan. El deber ser, sabemos que es algo que en todas las cosas tiene grises, lamentablemente. Nosotros estamos acostumbrados, somos un país transgresor de normas casi desde que se escriben, lamentablemente, porque si no sería algo que casi no habría que discutir y tendríamos una cultura que llevara a esto, pero bueno, somos así. Así que sin duda van a ser semanas de donde esto en la ciudad, y para todos los vecinos que estén viendo las modificaciones, va a ser movilizante. Claro. Y vamos a seguir el tema de cerca para ver, cómo termina esta historia. Hay algo que a mí, perdóname, en estas discusiones siempre se da, que claro, desde el Ejecutivo se habla desde una ciudad a veces teórica, ¿no? O ideal, o desde lo que la misma profesión, ¿no? Lo que es el arquitecto, el urbanista, indica como esta cuestión morfológica de lo que esperamos de la ciudad de Buenos Aires, y desde los vecinos que viven en los barrios con cierta identidad, esa cuestión de
la morfología o del completamiento de tejido o de cuestiones que hacen quizás a temas más más de la profesión, no está en toda su intención. ¿Me explico? Es como que uno le habla como que la ciudad a lo que aspira es al completamiento de tejido para tener manzanas uniformes, y a los barrios les interesa a lo mejor que sí, que está bien, que su manzana sea uniforme, pero que nadie se la crezca más en altura, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se dan estas discusiones que siempre son ricas, más allá de la postura que uno tenga, y el juego de, bueno, acá hay win-win o hay ganador-perdedor, ¿cuál es el equilibrio de esta historia? Que siempre pasa lo mismo. Me parece que está bueno esto también que decías antes, que ahora nos encontramos con un vecino mucho más informado, claro, que participa, que se involucra, sí. y que bueno, que es necesario también que participen en estos debates. Mañana dijiste que van a la legislatura, no es audiencia, no es una instancia de audiencia. No, invitaron a los pero vecinos. Invitaron a los vecinos, que me parece que también son los que más saben. Sí, totalmente. ¿Entendés? Y que ahora ya este cambio de actitud y de participación ciudadana, me parece que es algo también para celebrar, ¿no? Por supuesto, claro. O sea, sin duda las cuestiones urbanas movilizaron siempre. Pero con el tiempo uno va viendo, de hecho, la cantidad de blogs de los barrios, cómo la gente, inclusive la tecnología ayuda en esto, ¿no? Porque antes a lo mejor uno no se enteraba, pero hoy tenés, en Facebook hay muchísimos grupos de barrios que discuten temas, que se preparan, que se juntan, que van a la legislatura. Y sin duda, bueno, la ciudad es para todos, entonces los actores tienen que ser escuchados en su mayoría, y esta cuestión de las tensiones y ver el equilibrio de estas discusiones, cómo se da. Hay una cuestión pendiente siempre que tiene que ver con el sur. Entonces, históricamente, el sur ha quedado consolidado. La zona sur. Claro, sí. O sea, esto inclusive ya del Código del 44 y de la década del 70. Hay tantos terrenos encima. Si vos transitas por la zona, decís, no puede ser que esto esté... Está, claro, la diferencia entre el norte y el sur. Claro. Que se dio en un momento histórico porque, bueno, también sucedió eso en el año, creo que 1853, con la fiebre amarilla, hizo que parte de la población que antes estaba concentrada en la zona sur, en La Boca, en los conventillos y toda la zona sur y barrio Montserrat, se mudara a la zona norte y se consolidara esta diferencia, ¿no? De un lugar más residencial y de un lugar más de ocupación y de trabajo y de una clase social menos adinerada que la que logró esa mudanza. Y esto se perpetúa en el tiempo, es decir, porque se da con el acceso al transporte, con los mejores servicios. Entonces, ese equilibrio, ese desequilibrio, ¿cómo se equipara, ¿no? Entonces, sin duda, el sur siempre necesita más inversión, más llegada de transporte, más accesibilidad, fuerzas del trabajo, la posibilidad de acceder inclusive con otros programas para la clase media, que de hecho donde se construye para familias tiene que ver, o sea, hablo de edificios de 3 y 4 ambientes, es más factible que los encuentres en la zona oeste y sur que en el norte, que está más preparado para unifamiliar, para alquilar, para Airbnb, ¿no? Toda esta cosa que bueno, que va mostrando el interés de los actores, que uno no lo puede negar, sucede. Así que, bueno, son siempre debates hermosos por donde uno lo mire, más allá de que pueda estar a favor o en contra de determinada postura, pero que nos hacen crecer como ciudadanos, y donde se ve la potencialidad de los barrios y de la ciudadanía que en esto se empodera y discute, ¿no? Me encanta, o sea, igual, no son temas, por ejemplo, uno no ve que haya tanta ciudadanía involucrada en otros temas como podría ser la educación o la salud, armando, ¿no?, grupos y blog en defensa de algo, pero sin embargo en defensa de tu barrio y en defensa de tu identidad barrial y de lo que se construyó a lo largo del tiempo, vos estás. Siempre está, totalmente. ¿Siempre? Sí, se ve. Se está y se ve. Así que algunos barrios con mucha más fuerza que otros, pero bueno, en general los vecinos se están organizando. Exactamente.
Así que bueno, veremos qué pasa mañana. Veremos en qué esta, sigue en este pasando. debate. Sí. ¿Qué va a pasar cuando empiece la cuestión en diputados? Ya discutiendo en las reuniones de diputados en la misma comisión de planeamiento y obviamente en el recinto con la necesidad de votos para que esto salga. Recordemos que todo cambio de código tiene doble lectura, es decir, que hay una primera sanción, audiencia pública y una sanción definitiva. Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires las audiencias públicas no son vinculantes, sin embargo, cuando se termina de formalizar la segunda etapa, el Ejecutivo tiene que identificar por qué no dio lugar a las condiciones expuestas en la audiencia pública para que terminara de aprobarse de determinada manera, veremos, pero esto es importante porque hay que tiene que haber un informe que dictamine por qué se tuvieron o no en cuenta las cuestiones planteadas en la audiencia pública por los vecinos, que sin duda va a ser movilizante, porque también quien participa en la audiencia pública suele ser, en todos los casos, quienes se oponen a los proyectos, ¿no? Claro. O sea, quienes manifiestan y quienes tienen una propuesta contraria. Entonces, suelen ser audiencias públicas que van intentando cambiar una Cambiar posición. un rumbo, claro, obvio. Así que bueno, en esa estamos. Bueno, esperamos que nos sigas. Vamos a tener para hablar sobre Sí, este código, así que te esperamos de vuelta con más actualizaciones. Así es. Marita. Gracias. Bueno, a ti. Besito.